Masacre en Brasil. Operativo contra el narcotráfico en Río de Janeiro. Más de 60 muertos. Imágenes impactantes de lo que ha sido este operativo denominado el más grande de la historia en la lucha contra el crimen organizado en una de las ciudades más importantes de Brasil. Y ya se suman nuestros compañeros Anabelia Cerezo, Daniel Grechel. Buenos días, chicos. Buen día, ¿cómo están? Bueno, impresionante, ¿no? Uno veía las imágenes ayer por la tarde. Ya antes que se conozcan en la televisión, uno iba recibiendo imágenes, información en celular, de manera informal, por las redes sociales, de manera informal, y las imágenes muy fuertes que no se pueden pasar por televisión muestran la violencia que se vivió ayer en Río de Janeiro en diferentes favelas, asentamientos o villas, como las conocemos nosotros, ¿no? La verdad que la situación es muy complicada y hoy promete seguir. Porque no terminó ayer. No. Hoy hay una promesa de revancha por parte de los distintos grupos narcos. Sí, hay un estado de emergencia. A propósito de esto, hay reuniones en estos minutos. Porque además las autoridades se echan la culpa en pleno caos, con más de 200.000 personas en las áreas puntuales donde se desarrollaron estos operativos, que están en sus casas, que no pueden salir siquiera a la vereda porque literalmente temen por su vida. Claro. En las favelas viven, creo que el último censo que se hizo en Brasil, algo más de 2 millones de ciudadanos brasileños. Por eso digo, 200.000 solo en dos favelas dentro de lo que es la es un zona. número impresionante. Y entiendan ustedes, como ocurría en Rosario no hace mucho tiempo atrás, en donde el narco ayuda a la gente que vive en estos lugares. Allí el Estado está ausente, básicamente. El narco compra la confianza, el secreto, justamente de aquellos que viven en la favela, con dinero, porque asiste a cada una de las personas, ¿no? Son el verdadero Estado, dentro del Estado. Por eso ayer mucha gente que se terminaba escondiendo y en algunos casos salían hasta a pedir por favor que la policía se vaya para evitar una masacre aún mayor. Sí, más de 2.500 efectivos fueron los que se desplegaron. Terrible. Igual, más allá de las favelas, habían llegado absolutamente a ciudades muy grandes como Copacabana, bueno, obviamente todo lo que es Río de Janeiro. Había personas que estaban encerradas directamente en los shopping porque, claro, comenzaba a correrse. Las favelas, cuando uno habla de favelas, están como se encuentran acá, en la Argentina también. Están mezcladas con ciudades enormes en donde claramente no hay ni separaciones ni absolutamente nada. Es el barrio 31 a 2 de kilómetros, Retiro, ¿no? 3 kilómetros de ciudades enormes. Sí, totalmente, podría llegar a ser. Podemos jugar con esa comparación. Recoleta, el barrio 31, podría ser integrado. una explicación de lo que pasa en Brasil. Y la verdad es que había, no sé, un operativo, no sé si llamarlo desmedido, pero sí había un dato de que querían llevar adelante un operativo rastrillaje y terminar con todo. Ahora la pregunta mía es, ¿qué impulsó este operativo y de esta manera? Que yo tenga recuerdo, hace algunos años, no recuerdo si fue en el gobierno de Vilma o de Lula también, habían llevado adelante las fuerzas paramilitares un rastrillaje exactamente de la misma manera, en donde incluso habían fallecido civiles. Sí. En este enfrentamiento que se había dado por las fuerzas paramilitares y, por supuesto, ciudadanos que no tenían nada que ver, que son laburantes y que son laburantes humildes y que están en los asentamientos justamente y compartiendo este tipo de situaciones con quienes tienen tomadas las favelas también, digamos. Ayer era una zona de guerra. Uno ve esta imagen y parece una zona bombardeada. Totalmente. Desde distintos edificios o las terrazas de distintos edificios se veían focos de incendio en diferentes puntos de las distintas favelas y además veían en las calles de ingreso a las favelas colectivos cruzados, incendiados, que fueron tomados, que obligaron como a bajar a aquellas personas que viajaban, los utilizaron como barricadas, los prendieron fuego para que las fuerzas especiales no puedan ingresar a las favelas. Digo, es una zona de guerra y además con un armamento que poseen los grupos narcos. Hasta drones tenían. Hasta drones Dani, atacando a la policía, lanzando bombas con drones, ¿no? Tremendo. Estamos a años luz, ¿no? De situaciones como esas. Uno escucha eso y termina diciendo, bueno, estamos a años luz. Y lo sensible y difícil, teniendo en cuenta que tienen tanta tecnología y en las armas que manejan, la verdad es que la situación termina siendo de temer. Y a años luz me parece, discúlpame que te interrumpa, de combatir realmente el narcotráfico. Estamos a años luz de eso. Yo pregunto, de erradicarlo. Lo veo tan utópico. En Estados Unidos no pudieron. Cuando uno habla de Estados Unidos, habla una de las
potencias del mundo. Entonces, yo me preguntaría por qué en Brasil se podría, por qué en la Argentina se podría, por qué en otros países se podría llevar adelante realmente combatir al narcotráfico con lo que termina afectando a todos nuestros jóvenes y por supuesto a los jóvenes que están en situaciones más vulnerables Totalmente. y precarias. Y Vamos a además, ser sinceros también con eso. en cuanto al territorio, tiene la complejidad de que Río de Janeiro, muchos de estos morros, es mucho más difícil acceder. También implica dentro de lo que eran ¿No estas accedes? No, por eso digo, es mucho más difícil. Y con las barricadas no solo trataban de impedir el paso aparte de las fuerzas, Sí. sino que hubo muchos efectivos de los 2.500 desplegados que quedaron emboscados. Por eso también hablamos de 4 muertos por lo menos en lo que Sí. son los efectivos policiales. Y se está hablando en distintos medios de Brasil, uno va actualizando minuto a minuto, que se da por descontado que lamentablemente la cifra de muertos No. se va a incrementar y que también muchos civiles que hoy están heridos están peleando por sobrevivir. Ayer veíamos imágenes de supermercados, por ejemplo, colegios, shopping, en donde la gente local y turistas, ¿no? En este último lugar, quedaban encerrados. A muchos centros comerciales a las 6 de la tarde bajaron la persiana y obligaron a salir a la gente con custodia para poder brindarle seguridad. Lo que es un Brasil en guerra. Y hoy creo que Lula se reúne con el gobernador de Río de Janeiro, Lula que viene de gira, después Loreto va a dar información, para pedir explicaciones. ¿Este operativo tenía el permiso del gobierno de Lula? ¿Tenía la autorización para ejecutar el avance a las distintas favelas de Río de Janeiro? Porque esa es la gran pregunta. El Dani. gobernador que responde a Bolsonaro. Claro, por Además, eso. Por eso está el Por pie eso ahí de está, la ¿no? disputa política. Claro, sí, Lore. Sí, iba justamente a aportarles algo vinculado a eso, porque ahí hay un enfrentamiento político muy importante. Entonces hay que ahora dilucidar si esta guerra que se desató, porque realmente es una situación de guerra en pleno Río de Janeiro, tuvo comunicación interna con las fuerzas federales, digamos, Claro. con las fuerzas que responden al gobierno nacional, porque claramente se trata de delitos vinculados a lo federal. Claro. Y lo que va a terminar pasando también, atención con estos chicos, es qué va a pasar con las denuncias que pueden llegar a hacer algunos de los habitantes de esas favelas por muertos civiles que nada tenían que ver con todo lo que ocurrió. Lo Y mismo eso- que pasó anteriormente, Lore. Ujú. Son lamentablemente personas que quedan en el medio de estos enfrentamientos entre los narcos y las fuerzas. Sí. Yo entiendo que son los paramilitares los que están llevando adelante estos operativos y son bajas que nada tienen que ver, responderá el Estado, pero Es la no sé si policía. muchas respuestas terminan. Es la Es la policía, policía, sí, ¿eh? sí. ¿Policía? Es la policía, Se sí, sí. golpe. Es la policía Bueno, local, digamos, la policía que responde el GOPE al... fue creado para al eso, gobernador. ¿no? De hecho, se han hecho películas en Brasil con respecto al crecimiento del GOPE y cómo funciona ingresando a controlar el narcotráfico en las distintas villas, con integrantes del GOPE que viven justamente en algunas de estas villas, ¿no? Sí. Incluso algunos integrantes de los distintos grupos narcos son ex policías, Ujú. retirados que formaron o terminan formando parte de el armado, la estructura del narcotráfico. Ahora me pregunto, ¿es solamente narcotráfico o es narcoterrorismo ya en las favelas de Río de Janeiro? Esa es la gran pregunta. Es más, y más tiene que un porqué la pregunta. Si tiene participación Estados Unidos al ser narcoterrorismo. ¿Se entiende, Sí, Lore, lo que estoy absolutamente, porque es más que narcotráfico. Claro. Pensemos que el Comando Vermelho se conforma en los 70 en Brasil, en la década del 70, y por lo tanto trae y conlleva una enorme cantidad de cuestiones y de principios vinculados a lo que en aquel momento era Dictadura militar. el momento de la dictadura y una especie de contraterrorismo, si quieren llamarlo de esa manera, en momentos de gobiernos militares en Brasil. Pero de allí hasta aquí evolucionaron, es una manera irónica de decirlo, a estas tremendas fuerzas del mal, con terrorismo incluido, con narcotráfico incluido y con un gran armamento que Mirá, ya se les encontró. Esto es Río de Janeiro ahora, es Copacabana, una ciudad que no duerme, ¿sí? Que generalmente, más allá de las instancias climáticas, si hay sol o lluvia, tiene un movimiento permanente las 24 horas del día. La playa más popular. Es la de ciudad. playa más popular y hoy no hay movimiento, excepto algún que otro valiente, quizás integrantes de alguna fuerza de civil recorriendo la zona, pero no hay movimiento, ¿no? La verdad que es Déjame impresionante. observar que hay alguno que otro que está con la tabla de surf Sí, en allí. el agua. Por eso yo destacaba algún que otro valiente. ¿no? Increíble. En una jornada posterior a lo que fue Sí. una situación de extrema violencia, en donde, insisto, para ordenar el avance de esta cantidad de efectivos, 2.500 policías ingresando de distintas villas o de distintas favelas de Río de Janeiro,
hace falta la autorización del gobierno nacional. No creo que alcance con la autoridad del Estado de Río de Janeiro. Y es también, un operativo que nunca se concretó. Dentro de ese temor a represalia por parte del Comando Vermelho, Sí. que es una de las dos organizaciones criminales más grandes de Brasil y por ende de las más grandes de la región, hay mucho miedo, y eso también ocurrió en el aeropuerto, en los aeropuertos que tiene la ciudad de Río, para que no se dé como una de las reprimendas a este operativo que haya algún tipo de atentado contra aquellas personas que viajan a una de las ciudades más grandes en sentido turístico de América. Bueno, esto va a impactar terriblemente en lo que es el ingreso fundamental de Río de Janeiro, que es el turismo, ¿no? Sí, De que se cara van a fin fin de- preguntar obviamente. si van, por ejemplo, a llevar adelante el viaje o no, qué tipo de Claro. seguridad tienen incluso los propios turistas. Chicos, estás a 1,5 kilómetros, 2 kilómetros de favelas. Sí. Pero eso es habitual. Cuando uno Dani, habla... Siempre. ¿Cómo? Que es habitual. En Río de Janeiro siempre estás muy cerca de alguna favela. Está bien, Sí, pero siempre. el miedo es el miedo a, si uno no se mete adentro de las favelas, yo nunca entré a una favela, pero sí tengo muchos colegas conocidos que han llevado adelante un recorrido para poder documentar. Chicos, no solamente con una gran cantidad de fuerzas, de efectivos, sino también con lo que acá se llamaría punteros. Sí. Bueno, entrás con alguien conocido que te da ese permiso para que vos puedas realizar no solamente el ingreso, sino también la grabación y documentación de absolutamente todo. No entra cualquiera, si no te conocen no entrás. Hay constantemente una especie de, no sé cómo decirlo, casi peaje para poder ingresar, en donde hay distintos grupos que controlan quién entra y quién sale del lugar. Tenés que tener la autorización de los capos narcos, ¿no? Voy con Claro. Boto Gastón, que tiene información, pero recuerden ustedes que todo lo que se active dentro de las favelas, yo Río de Janeiro no conozco, así que tampoco ingresé nunca a una favela, pero digo, todo lo que se active, ayer he buscado información, tiene que tener la autorización y la aceptación de los capos. Entiéndase, video de Michael Jackson, grabaciones de películas americanas, visita de personalidades de nivel internacional, todo tiene que tener la autorización del capo narco de la favela. Si no, más allá de la protección o la compañía de fuerzas de seguridad del gobierno, no se hace nada si no está la autorización de los capos narcos de las favelas. Dale, Gastón, te Quiero escuchamos. responder a tu pregunta, Dani, Sí. cuando planteabas esto del terrorismo. Junio de este año detuvieron a un yihadista de Al Qaeda que lavaba plata para integrantes del Comando Vermelho. Sí. Bueno, pero te sumo más información. El atentado a la Embajada de Israel y a la AMIA en la Argentina, la agrupación terrorista que llevó a cabo los atentados tuvo conexión con el Comando Vermelho. Sí. Sí. ¿Sí? En la triple frontera. Hezbolá también Entonces, tiene por eso te hablo de... Yo no sé si hubo una acción obligada por parte del Estado de Río de Janeiro para actuar contra los grupos narcos, porque en Estados Unidos veían que ya no era únicamente el negocio de la venta de drogas, sino mucho más. Claro. Claro. ¿Sí? Y tuvieron que actuar antes que ingrese Estados Unidos a Brasil. ¿Se entiende lo que estoy Sí, planteando? exacto. Totalmente. Hezbolá también estaba involucrado con el Comando Vermelho y muchos de los negocios que hacen, ¿dónde lo hacen? En la triple frontera. Claro. Anoche tuve la oportunidad de hablar con varios amigos que viven en Río de Janeiro para preguntarles cómo estaba la situación. Río de Janeiro es una ciudad muy grande, enorme, ¿no? Para cruzar la ciudad es más grande que Buenos Aires Sí, incluso. son ¿no? varias provincias. Exactamente. Y entonces hay toda una zona, que es la que está cercana a estas dos favelas, donde ingresó la policía, que están obviamente bajo ese control y aparte con el miedo de la gente que no ha podido salir. Anoche tenían que volver a sus casas, salió a hablar el gobernador para garantizarles que el transporte público estaba funcionando, que podían volver y demás. Pero a pesar de estar algunos de ellos en una zona que no está cercana a lo que pasó ayer, a los tiroteos, se habían suspendido las clases de los chicos, los eventos de espectáculos, música, teatro, lo que fuere de la noche. Digamos, anoche, Río de Janeiro era una ciudad que dormía, literalmente. Pero más allá de todo eso, me parece que también el miedo constante de que haya algún golpe terrorista, que haya un golpe y una venganza contra la ciudadanía en general, que nada tiene que ver. Por eso hablábamos, Lore, de lo que pueden llegar a ser los aeropuertos, qué tipo de controles se están realizando, transporte público, lugares Sí. de mucha convocatoria, como un shopping, por ejemplo. En el día de ayer, creo que había un colega nuestro que había quedado encerrado en el interior de un shopping Sí. y contaba... Le habían bajado la persiana. que directamente. literalmente le habían bajado la persiana, habían dejado a todas las personas
que estaban paseando encerrados en el interior del shopping y les habían dicho que tenían que aguardar mínimo media hora para poder abrir nuevamente las persianas y salir de ese lugar. Entonces me parece que esto de que haya un golpe terrorista en cualquier otro lugar contra la ciudadanía, que nada tiene que ver con lo que está ocurriendo, es el temor. Es el golpe más efectivo. Cada vez que distintos grupos narcos sufren el ataque por parte de efectivos policiales o grupos especiales de la policía, la represalia o la venganza viene al ciudadano común y corriente. Esto ha pasado en distintos países. Ha pasado en México, ha pasado en Colombia, sí, ha pasado en el mismísimo Brasil y en menor medida, más allá de la comparación, en Rosario en algún momento en la Argentina, cuando había un ataque por parte de la policía a los grupos narcos de Rosario, había justamente una respuesta al ciudadano común baleando distintos comercios, shopping, incluso las sedes judiciales. Sí, mucho ataque en ese caso a los fiscales, claro, por eso. Amenazándolos. Decía, salvando las distancias, vos mencionabas distintos países, el que en su momento fue el paradigma de infundirle temor a la sociedad fue el narcoterrorismo, liderado por el cartel de Medellín con Pablo Escobar Gaviria, que de hecho hizo hasta estallar un avión, en ese caso un intento frustrado de tratar de matar al después presidente Gaviria, pero que justamente tuvo ese sello y que notó cómo en un punto la política tenía que dar el brazo a torcer en ciertas conductas respecto al miedo que había en la sociedad. Dani. Bueno, está Eleonora Gosman en Brasil, ya sumamos a Lora, pero hola Eleonora, ¿cómo te va? Mariela, Matías, Anabelia, Daniel, todo el equipo, la gente de Crónica, atento a lo que estás pasando. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están Gracias ustedes? por la comunicación. ¿Cuál es la situación ahora en Río de Janeiro? ¿Cómo? ¿Cuál es la situación ahora en Río de Janeiro? No, mira, en este momento volvió la calma, la normalidad, como era de prever. O sea, tenés un día de un desastre, una catástrofe, porque no se puede menos que decir eso, cuando hay 64 personas muertas. Digamos, todo vuelve a la normalidad, como dijo el propio intendente de Río de Janeiro, intendente Carioca. Ay, la perdimos a Eleonora. Me parece que sí, que la perdimos. No, bueno, no la estamos escuchando. Para destacar, dijo, hoy hay una pequeña tranquilidad o normalidad. Sí, un día de calma, dijo, después de... Pero uno veía recién Copacabana, en donde había un 10% de la gente movimiento que se da habitualmente, ¿no? Pero bueno, puede darse que en las calles hoy, después vamos a estar recorriendo en vivo Río de Janeiro, ayer por la noche yo veía distintas situaciones, gente recorriendo en moto, en donde no había un alma, no había un alma, ¿no? Salía el valiente pura y exclusivamente. Ellos tienen 3 policías y sabe muy bien el Carioca, el que vive ahí, que cuando sale cierta policía militarizada no salen de la calle. No es lo mismo la policía municipal, la policía común, la de Río, después está la militar y después está el cuarto mando, que es el BOPE, que va claro, pero ahí ya... Claro, a eso me refería cuando yo hablaba de las fuerzas, la policía militar que llevaba adelante este tipo de operativos. La policía, BOPE, fue creada justamente porque sabían que la policía común, como pasa en tantos otros países del mundo, lo que hacen es terminar vulnerando la voluntad, o por miedo o por dinero. Pero aparte no los por ves. connivencia o por temor a lo que pueda llegar a ocurrir. Está Leonora conectada con nosotros nuevamente. Leonora, nos estabas dando un pantallazo de qué es lo que está pasando en Río de Janeiro y justo se cortó. Sí, efectivamente. ¿Ustedes me escuchan bien? Ahora te escuchamos perfecto. Ah, bueno, genial. Miren, lo de ayer fue una cosa inusitada. Realmente no se había visto algo parecido en Río de Janeiro nunca, en la historia de Río de Janeiro, este tipo de operación. Yo he estado tanto en la favela del Complejo del Alemán, en las favelas del Complejo del Alemán, como también en la favela de Peña. En total, en Río de Janeiro, miren, 71 colectivos fueron tomados en las calles por los traficantes, obviamente, que los usaron para coartar hacer barricadas. cortar la ruta, hacer barricadas, exactamente. No incendiarias, algunas fueron incendiarias, pero otras no. Y las 204 líneas de Río resultaron impactadas. Tanto fue así que las empresas ordenaron que los ómnibus retornaran
retornaran a los garajes, ¿no? Para no seguir viendo la destrucción de su capital, que son los vehículos, ¿no? Y esto dejó a los trabajadores cariocas en una situación de tener que caminar kilómetros para volver a sus casas, ¿no? Sí, y veíamos imágenes, no es un detalle. Eleonora, veíamos imágenes del subte colapsado justamente como consecuencia de esta acción, ¿no? Los colectivos sin circular por temor a ser tomados por distintos integrantes de las bandas narcos y ser utilizados en barricadas. Colapsaba el transporte público, en este caso el subterráneo. Ahora, hoy, ¿alguien va a hacerse cargo de esto que vos describías como algo inédito en Río de Janeiro? ¿Hay un costo político que alguien pagará? Mira, me hace reír un poco lo que decís, porque detectaste muy bien que todo este operativo tiene un costo político. Claro. Pero además de tener un costo político, en el fondo está hecho con un criterio político. Claro que sí. No olvidar que hay elecciones el próximo año y que acá ya, de hecho, la campaña prácticamente empezó, tanto para los gobiernos de los estados como a nivel presidencial. Estas elecciones son simultáneas, ¿no? El gobernador del estado provincial junto con el presidente. Bueno. Esta acción fue muy criticada por los especialistas porque no vio anteriormente, o sea, esto planificado por el gobernador Claudio Castro y su gente, no vieron o no quisieron ver el nivel de armamento que tienen estas bandas, sea el Comando Vermelho o sea el primer comando de la capital, que es más grande. Eleonora, importante. No solamente eso, sino que también me parece que hay una doble exposición. Al no entender el poder de armas que tienen justamente estas bandas de narcos, exponés, por supuesto, al ciudadano común y exponés incluso a las propias fuerzas de seguridad sin saber a qué se están enfrentando completamente. Me parece que no conocer el operativo que vas a llevar adelante incluso puede hablar de una gran cantidad de bajas mucho mayor de las que vos creías en un primer momento. Bueno, mira, primero, estoy de acuerdo contigo con algunas salvedades, ¿no? O sea, yo creo que sí, que el gobierno de Río de Janeiro sabe muy bien con quién se está metiendo. No obstante lo cual, decidió meterse sin requerir, porque no requirió la ayuda del gobierno federal. No fue una operación que se hizo en conjunto con el gobierno federal. Entonces, intervinieron solo lo que se llama la policía militar, que es la policía del estado de Río de Janeiro. Cada estado tiene su propia policía. Perdón, te pregunto ante el desconocimiento. ¿Es el BOPE que todos conocemos, la policía militar? No, el BOPE es un batallón especial. Ok, no sería el BOPE entonces. Especiales. No, el BOPE suele intervenir, pero no es el BOPE. Bien, sería el grupo militar especializado de Río de Janeiro, del Estado, entonces. Del Estado. No son. Policía militar es lo mismo que policía de cada estado. Perfecto. ¿Se entiende? Sí. Se llama militar por la historia, pero no porque hoy cumplan otra función. Bien, perfecto. Bueno, entonces, esta operación se hizo solo con la policía local del estado de Río de Janeiro, estado fluminense, ¿sí? Bueno, no es que ellos no sepan, sí saben, tienen idea. Acá está muy estudiado el tema. Me parece que en realidad lo que dicen los especialistas es que no fue debidamente programado, ¿sí? Como se deben programar estas operaciones, y que esto tuvo que ver más que nada con un interés político. Te pregunto esto porque, a ver, por ejemplo, aquí el Estado actuó en Rosario, en una ciudad de importancia en la provincia de Santa Fe, con el movimiento del narcotráfico, como consecuencia de las peleas internas de los distintos grupos narcos, ¿sí? Entonces, esas peleas internas, enfrentamientos de distintas bandas, afectaba al ciudadano común y corriente porque las represalias eran contra el ciudadano, contra el comerciante. ¿Esto se estaba dando en las favelas de Río de Janeiro? Digo, disputas, enfrentamientos entre distintas bandas narcos que dejaba como el saldo víctimas fatales para la intervención del Estado, Mira, desde luego que hay enfrentamiento de la banda, pero cada enfrentamiento se da dentro del contexto de la favela determinada. Perfecto. ¿No? Eso es común incluso
hay muertos, efectivamente, como consecuencia de las balas perdidas, como le llaman aquí, ¿no? Resultado de estos enfrentamientos. Pero esto es muy diferente, esto no es un enfrentamiento de bandas narcos. No, pero... Esto es una acción oficial. Sí, pero yo para entender el porqué de la acción oficial tan sorpresiva, con 2.500 uniformados, con la cantidad de muertos que ya sabemos, 60 y 64, 4 son efectivos, digo, para entender si estaban obligados a actuar sí o sí de manera sorpresiva ante la gravedad de las internas de los grupos narcos dentro de la favela. Me da la sensación que tiene otro contexto el avance, ¿no? O la acción policial. Leo Arias, te quería hacer una consulta. Yo te quería hacer una consulta, para ayer viendo un poco las redes, sobre todo en TikTok, los brasileros, muchos cariocas decían, qué raro que haya participado la policía, porque muchos policías, no quiero decir todos, están, digamos, metidos, o sea, tienen contactos con las bandas. Tienen connivencia. O sea, es distinto si entra, no sé, la policía militar y demás, según lo que decían los brasileros. Yo te quería preguntar esto a vos, si esto fue una decisión del gobierno de Río, o cómo se dio esto, porque supuestamente muchos decían también que estos policías sí conocen a DOCA, que es el que están buscando por todos lados el narco y bueno, que estaban todos entongados, decían muchos, que era una interna de narcos. Mira, lo que decís es cierto, acá hay policías que están en el medio de estas operaciones, del otro lado, o sea, del lado narco. ¿De qué manera? Por ejemplo, los entrenan en el uso de armas, etcétera, etcétera, ¿no? También ocurre que la policía militar de Río de Janeiro a veces controla favelas ellos mismos, como si fueran, digamos, un sector ajeno al narcotráfico, pero ilegal también, ¿no? O sea, controlar desde la policía militar. Es como acá Gendarmería. No es un tema... ¿Cómo? Es como acá Gendarmería. No, a ver, son bandas cuando no están dentro de los organismos oficiales. Es como GEOF, digamos, son como las fuerzas especiales dentro de la misma fuerza. Me parece que no tendría que estar ahí en realidad. No, exactamente, son ilegales. Eleonora, quiero hacerte una consulta vinculada a algo que vos dijiste en la primera respuesta y que mencionaste que detrás de esto hay una cuestión política. Entendemos que hay claramente un enfrentamiento, porque es bolsonarista el gobernador de Río de Janeiro y a Lula ya lo conocemos y sabemos cuál es su posición, pero Lula está de viaje, está regresando. Exactamente. Exacto. Entonces digo, ¿qué pudo haber pasado para que esto se desatara de esta manera y justamente con el presidente fuera del país? Digo, ¿hubo una intencionalidad en que esto fuera mientras Lula estaba fuera del país? Mira, algo de eso puede haber, ¿viste? Porque no por casualidad fue que el gobernador Castro la llamó a la ministra Gleisi Hoffmann, que es la ministra del gobierno federal, y le dijo que de ninguna manera ellos habían tenido la intención de cuestionar a Lula. Bueno, vaya llamada, diría yo, ¿no? Claro. No parece, ¿no? No parece. No es. Exactamente, y además porque en realidad él se quejó en su momento de que habían estado solos, ¿no? Sí. No habían estado solos por decisión propia, claro. No por falta de apoyo del gobierno federal. Sí, claro. Yo les comenté que en 2010 hubo también una operación de este tipo en el Alemán, pero era de todos, estaban las Fuerzas Armadas, policiales, etcétera, y estaba el gobierno federal junto al gobierno de Río. Ahora, Eleonora, mientras vos estás hablando y te estamos escuchando atentamente porque es una descripción precisa de lo que ocurre en Río de Janeiro, estamos viendo imágenes de fondo, ¿no? De apoyo. Nosotros describíamos con Ana hoy, parece una ciudad afectada civil por la guerra, por un bombardeo, ¿no? En la zona de ingreso a las favelas. Sí. Prácticamente cuando uno ve la calle militarizada, miren ustedes, no hay un civil caminando, son ingresos a las distintas favelas, la cantidad de escombros que hay en la calle, en el pavimento, el personal policial fuertemente armado, autos incendiados, edificios destruidos, no hay un civil en la calle. Digo, es una ciudad, parece afectada por la guerra, es impresionante. Y la pregunta también, ¿qué control hay ahí para los ciudadanos comunes? A eso iba hoy, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? Porque hoy se teme en Río de Janeiro, creo que es así, de una venganza por parte del grupo narco. Sí, posiblemente una venganza contra el gobernador,
pero también yo creo más en lo otro, ¿no? Vuelvo a señalar que acá se está ya entrando en elecciones, a pesar de que falta un año todavía, un poco menos de un año para la próxima elección presidencial y de gobernadores, y esto lleva, en este caso concreto, a una operación que no tiene antecedentes. Sí. Vuelvo a decir, ¿por qué no tiene antecedentes? Primero, porque se expusieron, por ejemplo, al uso de un arma como los drones. ¿Qué? ¿No lo pensaron? Mira, para que tengan una idea, el precio de los drones que se pueden conseguir vía internet, ¿sí? Está entre 600 y 1.800 dólares. Bueno. O sea, es nada para una banda narco. Sí. Ahora, déjame preguntarte esto, porque el negocio de las bandas narcos, Comando Vermelho era uno. Sí. Bueno, ¿es simplemente la droga o va más allá, Eleonora? No, va más allá. Va más allá. Mira, hay mucho, está muy multiplicado en varios sentidos. Mira, primero, controlan el área. No es un área cualquiera, son 280.000 habitantes en el complejo del Alemán. Sí. ¿Sí? Controlan esa área. Al controlar esa área, vos tenés ahí un control de salud, un control de armamentos, un control de educación, un control de la distribución de gas. Sí. Que eso sí, gas en botellones, ¿no? Sí. Que eso sí lo maneja el sector y les rinde dinero, desde luego. El manejo de TV, que también les rinde dinero, o sea, de las TVs que están en los grupos, ¿cómo se llama esto? En los canales que... Sí. Las señales de cable. Las señales de cable, de cable, o sea, la TV de cable. La controlan ellos, la TV de cable. La telefonía la controlan ellos. Entonces, claro, ahí vos tenés un doble ingreso. Es decir, es el Estado dentro de otro Estado. Es el propio Estado de las favelas. Es el propio Estado dentro de la favela, pero por parte de un grupo delictivo. Claro, no, se entiende, totalmente. Se entiende. Eleonora, estaba observando, viendo alguna información que llega, vinculada al tema de los cuerpos, ¿no? Y del traslado de los cuerpos desde dentro de las favelas donde fueron encontrados hasta una plaza que pertenece a esa favela para su identificación. Pero que esto lo hicieron los vecinos. Digo, ¿cómo es ese funcionamiento? Porque a nosotros nos resulta extraño que sean los vecinos quienes trasladen los cuerpos sin vida para identificarlos. Digo, ¿hasta dónde se puede ingresar y qué es lo que no pueden hacer las fuerzas del Estado frente a este manejo de grupos narcoterroristas? Mira, en este caso no quisieron hacerlo, pero eso sí lo pueden hacer perfectamente. Pero no quisieron hacerlo, inclusive porque los narcos de ninguna manera hubieran no hubieran reaccionado así en otra ocasión, y además ante la necesidad de rescatar a los cuerpos, por supuesto que puede entrar la policía militar a hacerlo, junto con médicos, etcétera, etcétera. Bueno, nada de esto se hizo, se dejó que la población se hiciera cargo, como decís vos, de tender los cuerpos en una plaza de la favela, ¿no? Leo, del complejo. Recién hablabas bueno, que se vienen las elecciones en un tiempo y demás. Digo, los objetivos de este gobernador de Río, ¿tiene algún objetivo puntual? Digamos, ¿quiere levantar su perfil mediático de cara a lo que se viene? Porque esto no deja de ser, más allá de eso, también un posible eslogan de campaña, este tema contra los narcos. Exactamente, sí. Él intentó hacer eso, solo que no le salió bien. Claro que intentó hacer eso que vos decís, pero no le salió bien porque hubo demasiados muertos. No, pero pará, Leonora. Esto de que intención de campaña, con una intención claramente política, de marcar una diferencia con el Estado Nacional, con Lula, por parte del gobernador de Río de Janeiro, puede jugar en contra, ¿eh? Sí. Porque lo que dice Leonora es muy cierto. ¿Cuántos narcos muertos tenés? Pues por ahí en los 64 tenés 2 narcos. Pero pará, de los 60 muertos, ¿cuántos 64. Efectivamente son? Pero 60. Son 4 policías. Sí, por eso. De los 60 muertos, sacando los 4 efectivos policiales, ¿cuántos son realmente integrantes de grupos narcos o capos narcos? ¿Se entiende? Mira, la verdad yo pienso que no son integrantes. Bueno, ahí está. Este es el problema, justamente, que vos desatás semejante emprendimiento. Ay, se nos cortó de vuelta. La perdimos, Eleonora. La perdimos de vuelta. Me quedé con una pregunta. ¿Sabés cuál, Nerita? El tema de... Eleonora dijo recién, se prevé atentados hoy, ¿no? Contra el gobernador, dijo. Y la pregunta es,
directamente un atentado contra Castro, el gobernador de Río de Janeiro, o es atentado indirecto contra el gobernador, entiéndase a la ciudadanía? Claro. A un shopping, como decía Ana hoy, al aeropuerto, a algún tipo de lugar emblemático de Río de No Janeiro. se olvide que es una ciudad turística, además. A un lugar Sí, apuntado netamente al turismo. Pensar en los ¿Se aeropuertos entiende? también, ¿no? Porque El vuelto. el chicos, vuelto lo va a van estar, ¿eh? El vuelto va a estar. ¿Qué querías decir? Me pregunto lo siguiente. Me parece interesante, por supuesto, dentro de la fatalidad que se está viviendo en Brasil, pero me parece interesante también poder creer o entender cuál puede llegar a ser la respuesta. Porque recién estábamos mencionando. Por un lado tenés la respuesta de la gente que quizás vive dentro de la favela Sí, que y está que fueron harta. ese daño colateral. No, bueno, estás harto, pero si te terminaron matando a un miembro de tu familia, yo creo que ya la interpretación Obvio, se cambia termina. completamente, ¿no? Sí. Uno puede estar harto de los narcos, puede estar harto de la situación, pero si terminás teniendo una pérdida por el poco cuidado que hubo de las propias fuerzas de seguridad que tienen una orden de un político, la verdad es que la interpretación para mí es completamente distinta. Ahora, si estás hablando de una campaña, también hay que pensar a dónde va apuntada esa campaña. Totalmente. Porque seguramente el gobernador que estamos mencionando no hace la campaña para quienes están adentro de la favela, que son un daño colateral. Sí. Lo hace para las personas que están en otro lado y que están incómodas y molestas continuamente por el movimiento o por los ciudadanos de la Anita, favela. Es que el problema es que vos perdón, tenés- sí. no, lo que dice el gobernador, para decirlo claramente, hace 40 minutos posteó el gobernador en sus redes sociales. Sí. Y lo que dijo es, hoy Río de Janeiro amanece de luto. 4 policías, bravos se les dice cuando son importantes, digamos, que hicieron algo importante, fueron asesinados por narcoterroristas durante la operación Contención. que Ojo a así la se palabra llamó. narcoterrorismo. Lo pone el propio gobernador, en un día histórico de enfrentamiento al crimen organizado. Esto lo postea el gobernador Claudio Castro hace 40 minutos en sus redes sociales con las fotos de los 4 policías que murieron. Bueno, pero ayer. espera, porque creo que igual- es un punto. Esperen, no se muevan de ahí. No, claro. Podría haber hablado de las pérdidas que hubo lamentablemente en este enfrentamiento y operativo, incluso de los propios ciudadanos que viven en el interior de las favelas. Y en ningún momento habló de las personas que lamentablemente perdieron la vida por este operativo. Habló de los policías héroes. Sí, y sigue porque es un hilo y termina diciendo como forma de reconocimiento y respeto, todos serán ascendidos post-mortem. Mi solidaridad y mis oraciones están con sus familias,